Continuamos con el ejercicio 9, como hemos llegado, hemos visto en el vídeo anterior, hemos calculado la densidad de flujo que atraviesa la pared. Mirad, aquí es muy importante que entendáis este hecho. La densidad de flujo es algo similar a la corriente, entonces es la misma a lo largo de toda esta línea de un circuito, por ejemplo, ¿no? De toda esta resistencia. Entonces, como la densidad de flujo es la misma. Entonces, coja yo cuáles dos puntos coja, la densidad de flujo es igual a la diferencia de temperatura entre esos dos puntos partido por la resistencia entre esos dos puntos, ¿vale? Incremento de temperatura entre dos puntos partido por la resistencia entre esos puntos, ¿vale? Cuando calculamos inicialmente la densidad de flujo, lo que cogemos, como tenemos las dos temperaturas entre estos dos puntos, pues cogemos la diferencia de temperatura entre estos dos puntos y en el denominador tenemos que meter la resistencia entre estos dos puntos, que es la suma de todas estas resistencias. Pero yo podría, una vez que tengo este número, la densidad de flujo, que es la misma que atraviesa cualquiera de estos dos puntos, utilizarla y decir lo siguiente: entre estos dos puntos, entre un lado y otro del material A, tengo la densidad de flujo igual a 11,39, porque sé que eso es el calor que está pasando por aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre estos dos puntos? No la conozco, incremento de temperatura. ¿Y cuál es la resistencia que tengo entre estos dos puntos? Esta de aquí, 0,02 partido por 1. ¿Vale? Por 1. Y de aquí puedo hallar el incremento de temperatura que tengo entre esos dos puntos. Y ese incremento de temperatura me da 0,2 grados centígrados. ¿Vale? Mirad, aquí yo he puesto simplemente el incremento de temperatura. Podría haber puesto, haber hecho este cálculo como 11,39 igual menos temperatura final, que sería T1, menos la temperatura al inicio, que es la temperatura en el exterior, menos 35. Partido por la resistencia, 0,02 y partido por 1. Y si esto lo despejo bien, ya me daría la temperatura en 1. Pero como este signo está afectando tanto al T1 como al menos 35, he visto que muchas veces este tipo de despejar de aquí la T1 os sale mal, os equivoquéis en los exámenes. Por eso es mejor pasar este término aquí multiplicando, encontrar el incremento de temperatura, daros cuenta, al haber pasado el signo menos, ya no conocemos el sentido. El sentido este que os digo, Murcia, Cartagena, Murcia, el sentido de la densidad de flujo. Pero da igual, si nosotros nos ponemos en la temperatura más alta, este incremento de temperatura será algo que le tenemos que restar a 35 para saber la temperatura que tengo aquí. ¿Por qué me he puesto a resolver el problema de la temperatura más alta? Entonces, las distintas temperaturas en las interfaces son temperaturas menores, ¿vale? Yo ahora no sé, ya os digo, si ese 0,2 se lo tengo que sumar o restar. Si me hubiera puesto aquí, en el lado de la temperatura más baja, los incrementos de temperatura son las magnitudes que tengo que ir sumando para calcular las temperaturas siguientes. Porque este problema lo puedo resolver empezando desde aquí o empezando desde aquí, exactamente igual, ¿vale? Entonces, si esta temperatura es 0,2, este incremento de temperatura, eso implica que la temperatura en 1 va a ser 35 menos 0,2, que es 34,8. T1 es 34,8 grados centígrados, ¿vale? Esto de aquí. Y esa es la temperatura que tengo aquí, 34,8 grados centígrados, en esta interfase. Bien, ahora tengo que calcular la siguiente temperatura aquí, ¿vale? ¿Cómo la voy a calcular? Pues bueno, pues me puedo plantear lo mismo. Digo, bueno, la densidad de flujo, que es 11,39, va a ser igual al incremento de temperatura. ¿Qué incremento de temperatura quiero calcular? Entre estos dos puntos, ¿vale? Entre estos dos puntos, entre los extremos de B, ¿qué resistencia tengo? Esta de aquí, 0,1, el espesor partido por su lambda, 0,2. Entonces, si yo despejo de aquí el incremento de temperatura, ¿vale? Pasando este término aquí multiplicando, me da 0,9 grados centígrados. ¿Qué implica esto? Que la temperatura en 2 ahora es 33,9 grados centígrados. Esta temperatura aquí, 33,9 grados centígrados, ¿vale? Pero esto de aquí, digamos, esta siguiente temperatura, aquí lo he hecho buscando la diferencia de temperatura entre estos dos puntos. También lo podría haber hecho buscando la diferencia de temperatura entre estos dos puntos. Entre este extremo de aquí, que sé que su temperatura es 35, y este extremo de aquí. Si yo lo hago así, la densidad de flujo que está atravesando por aquí, ¿cuánto es? Pues la misma, 11,39. Quiero calcular el incremento de temperatura entre estos dos puntos. Pues, ¿qué resistencia tengo entre estos dos puntos? Pues tendré si hiciera ese problema, voy a borrar esto de aquí,
lo haría, que es lo mismo que hallar esto, haría la densidad de flujo es igual a 11,39, incremento de temperatura igual a incremento de temperatura entre estos dos puntos, partido por la resistencia, que sería la primera, 0,02 partido por 1 más 0,1 partido por 0,2. ¿Vale? Entonces de aquí encontraría la diferencia de temperatura entre estos dos puntos. ¿Cuánto valdría ese número? Pues sería este 0,9 y el 0,2. Este incremento sería 1,1 grados centígrados. Y me daría la temperatura que le tengo que restar a 35 para tener la temperatura aquí. ¿Vale? Tú lo puedes resolver como quieras. Siempre tienes que hacer que densidad de flujo de calor, como estoy en el régimen estacionario, es la misma. Entre cualquiera de los dos puntos que yo tenga, esa densidad de flujo es la misma. Yo hallaré un incremento de temperatura cogiendo este valor de la densidad de flujo y poniendo en el denominador la resistencia que tenga entre dos puntos cualquiera. Entonces, bueno, muchas veces lo normal es seguir con este mecanismo de decir, bueno, voy a encontrarla entre estos dos puntos, luego entre estos dos puntos, entre estos dos puntos y así, ¿vale? Entonces la siguiente, pues sería igual 11,39 igual incremento de temperatura, ¿entre qué dos puntos? Entre estos dos de aquí. ¿Cuál es la resistencia que tengo entre esos dos puntos? Pues 0,045, los 4,5 centímetros, partido por 0,04. Esta es la lambda del aislante, una lambda muy pequeña. Por eso, cuando yo despeje de aquí incremento de temperatura, este va a ser el incremento de temperatura grande. Esto me da 12,8. Claro, esto es el aislante. Esto es lo que sí me está, digamos, haciendo que cambie la temperatura bastante y me está aislando del exterior. ¿Vale? Si esto es 12,8, la temperatura en 3 será, pues la temperatura que tenía en 2, 39,9 menos esos 12,8, pues serán 21,1 grados centígrados, ¿vale? Y esta es la temperatura que tendría aquí, en esta interfase de aquí. Ahora cojo el siguiente material, borrar esto aquí, cojo el siguiente material y hago lo mismo. Ahora la densidad de flujo es igual a 11,39, incremento de temperatura y siguiente resistencia. Pues la siguiente resistencia es la de 0,05 metros, 5 partido por 1, y esto me da un incremento de temperatura. Aquí no es un igual, esto es un implica. O sea, lo que hago aquí es, si esto lo multiplico por esto, este término de aquí me da 0,6. Entonces eso me dice grados centígrados, que la temperatura en 4 es igual pues a estos 20,5 grados centígrados. Aquí siempre uno va teniendo cierta aproximación, normalmente nos quedamos con una cifra decimal y siempre, pues bueno, pues esto, cuando acumulas distintos errores por las distintas aproximaciones, podría haber, pues, bueno, incluso al final termina habiendo un grado de diferencia. Y esta sería la temperatura en 4. Ahora, 20,5. Me falta el último material. Si yo ahora aplico esto al último material, me va a dar el 0,5 que me va a llevar desde los 20,5 grados centígrados de aquí a los 20 del interior. Este paso no hace falta hacerlo, en el fondo ya sé cuál es la temperatura en el interior. Si lo queréis, pues lo podéis hacer para comprobarlo, ¿no? Ese último material sería, pues así sería el flujo de calor, 11,39, igual al incremento de temperatura, y la última resistencia sería 0,015 partido por 0,4, ¿vale? Y de aquí este incremento de temperatura, en este caso creo que da en torno a 0,4 grados centígrados, y me da que la temperatura adentro sería 20,1, pero ese 1 es un error que he ido acumulando. Para evitar este tipo de errores acumulados, a veces es mejor, se acumula menos error si se calcula la diferencia de temperaturas entre estos dos puntos, luego entre estos dos puntos, entre estos dos puntos, así, como añadiendo una siguiente resistencia en el denominador y siendo este incremento de temperatura la diferencia que hay entre el exterior y este punto, exterior y este punto, exterior y este punto, exterior y este punto, y al final, pues si por ejemplo metéis la diferencia de temperatura entre estos dos puntos, que la conocéis, y toda la resistencia, pues lógicamente es el primer cálculo que hicimos, que es el de la densidad de flujo. Tendría que dar que este número es igual al otro número. Bueno, eso no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Como veis aquí es muy mecánico. Yo lo que sé es que trabajo en este régimen estacionario, que esta densidad de flujo es igual en todos los puntos. Y esto al final puedo decir que la densidad de flujo es igual siempre a la diferencia de temperaturas entre dos puntos cualquiera, ¿no? La densidad de flujo, en el fondo, esta es la verdad. La densidad de flujo, cuando estoy en el régimen estacionario, la puedo calcular como diferencia de temperatura entre dos puntos partido por la resistencia entre esos dos puntos, ¿vale? Normalmente al principio de los problemas, como ellos me dan como dato la temperatura en el exterior y la temperatura en el interior, pues yo normalmente cojo este incremento de temperatura como la diferencia entre el exterior y el interior, y en el denominador pongo la resistencia total de la pared.
Pero imaginaros que yo conociera mi problema, en lugar de darme la temperatura en el interior y en el exterior, me dice cuál es la temperatura en el exterior y cuál es la temperatura en cualquier punto de la pared. Pues si yo conozco la resistencia que hay entre esos dos puntos, también puedo calcular la densidad de flujo, eso aparece en algunos problemas, y cuando tienes esa densidad de flujo, pues por ejemplo te podrías plantear calcular cuál es la temperatura en el interior, ¿vale? Porque esta densidad de flujo es constante, eso es muy importante que lo tengáis claro. La densidad de flujo es constante y me permite calcular la temperatura en el interior. Así que bueno, este problema ahora voy a continuar con la parte, digamos, de la inercia térmica a la pared, ¿vale? Voy a volver a continuar, ahora realizaré un poquito mejor el dibujo y voy a empezar habiendo puesto las temperaturas que he calculado en las distintas interfaces y resuelvo el problema. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribirse, activar la notificación y darle un buen like.